Hola, muy buenas. Gloria al Señor por un privilegio más que nos da de poder compartir con ustedes una enseñanza más de nuestra clase dominical de la Iglesia Dios es Amor. Recuerdan ustedes que estamos viendo un tema muy precioso, ¿verdad? Es del tema general es trabajando para Dios, ¿verdad? Nosotros es algo muy pequeño lo que nosotros hacemos para lo muy inmenso y grande que Dios ha hecho en enviar a su Hijo a morir por nosotros. Es incomparable a las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. Doy gracias a Dios y doy la bienvenida a aún aquellos niños que están recibiendo nuestras primeras clases. Bienvenidos sean no solamente los alumnos, sino también los padres de familia que les acompañan para que el trabajo, la enseñanza sea más efectiva. Damos gracias a Dios por esos nuevos alumnos que se nos han agregado y gracias a Dios por este medio que nos provee de podernos comunicar. Damos una cordial, unas felicitaciones muy grandes, perdón, a las madres por su día recién pasado, el segundo domingo de mayo, pero no solo el segundo domingo de mayo es del Día de la Madre, ¿verdad? Sino todos los días deben de ser especiales para ese ser que Dios usó para darnos la vida. Así que doy gracias a Dios por cada una de las madres y también quiero felicitar a los cumpleañeros en estos meses anteriores, los recientes, y damos gracias a Dios también por ellos, porque Dios les ha concedido un año más de vida, ¿verdad? Les bendecimos y en el nombre de Jesús, Él es obrando en su ser y gracias a Dios nuevamente por el privilegio que nos da de ser madres, ¿verdad? Felicitaciones, madres. Vamos a tener un tiempo de oración y incline su rostro, cierre sus ojitos y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, te agradecemos por esta oportunidad, por los medios. Gracias, Padre, por cada maestra de esta clase, por cada padre de familia que está atento para que su niño pueda recibir la clase. Gracias por cada niño, Señor, que está pendiente. Padre, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque primeramente has hablado en mi vida y ayúdame, Señor, a no solamente ser oidora de tu palabra, sino también una hacedora de ella. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes, a escucharte, así como nosotros, oh Dios, te estamos hablando en esta hora, Señor. A ti te agrada que, así como nosotros nos gusta que tú nos escuches, Señor, dice tu palabra que tus oídos están atentos a nuestras oraciones y que tus ojos están puestos sobre de nosotros, Señor. Tú miras en esta hora la necesidad de cada casa, de cada hogar, Señor. Y así yo lo pongo en tus manos, Señor, y que seas tú obrando. Así, Señor, a ti te agrada que te escuchemos a través de tu santa palabra y que no solamente la escuchemos, sino que seamos obedientes a ella. Que la gloria sea para ti en este tiempo, llenándote de tu gozo, llenándote de tu paz y de todo lo bueno que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos y las gracias te damos. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos avanzar con este material. Y es así como tenemos una lección más de alguien que se convirtió, que logró trabajar algo de una forma especial para Dios. Así como hemos visto en las enseñanzas anteriores, hoy vamos a ver un personaje muy especial. Y en pocas palabras, porque el tiempo se nos pasa rápido, vamos a aprender sobre la vida de Baruch. Baruch era como un discípulo de Jeremías. Resulta de que Dios, Jeremías,
era un profeta igual que Baruch, profeta, a diferencia de que Dios le hablaba a Jeremías y Jeremías le pidió a Baruch que escribiera, ¿verdad? Resulta que antes de que la Biblia fuese reunida aquí, todos los libros, como Dios usaba la forma de hacerlo, en rollos, aquí tenemos un ejemplo de un rollo, entonces lo escribían así, no en páginas, ¿verdad? Sino que aquí tenemos un pergamino. Este fue un regalo muy viejo de mi hermana. Y en este caso está algo muy escrito para los matrimonios. Yo lo conservo porque son, dice 10 reglas para el matrimonio. Me gusta lo que dice, ¿verdad? Entonces, así Dios dictaba, le decía a Jeremías, para que Jeremías pudiera transmitir su mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan lleno de pecado que de repente no quería, pero ni escuchar que Jeremías hablara, ¿verdad? Porque creían que era palabra de Jeremías, no palabra de Dios. Pero también como estaban tan llenos de pecado, entonces ellos no querían que le tocara el pecado, ¿verdad? Y resulta de que Dios habla a Jeremías, Baruch escribe muy obediente y resulta que los rollos que eran pergaminos hechos de cuero, de cabra, de carnero, de oveja, allí era escrito, ¿verdad? Y hacían los rollos muy largos y los guardaban en el templo. Los siervos de Dios se encargaban de ir al templo a enseñarle al pueblo de Dios y a todo aquel que quisiera escuchar, ¿verdad? Entonces, muy interesante, los rollos eran llevados al pueblo, Dios usaba a los profetas para hablar y los profetas compartían con el pueblo de Dios. Pero resulta que como el pueblo de Dios, como decíamos, aprendemos, estaba tan lleno de pecado, no quería escuchar la palabra de Dios. Y hay mucha gente que así pasa. No, solo ve que viene un cristiano y ay, esa persona me va a hablar de Dios, ¿verdad? O porque le va a tocar el pecado, él ya no quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Pues resulta que como ya había mucha gente que estaba metida en el pecado, entonces resulta que no dejaban entrar al templo al profeta Jeremías. Entonces, quien iba y llevaba los rollos y compartía lo que Dios decía era Baruch. Entonces, fíjense que después resulta que del templo van a la casa del rey y el rey, tras de que mira los pergaminos, se molestó tanto porque le fue tocado su pecado, porque lo que Dios mandaba decirle era que se convirtieran, que dejaran a un lado el pecado y que lo siguieran a él. Entonces, lo que hizo fue él con una pluma rasgó el pergamino y lo echó en el fuego. Pero como la palabra de Dios nos enseña que la hierba se seca, dice, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, como la palabra de Dios permanece para siempre, aunque este rey malo, molesto porque se le compartía la palabra, quemó el rollo que Dios le mandaba a decir. Ahí estaba el mensaje que Dios le mandaba a decir, que se arrepintiera, ¿verdad? Entonces resulta que lo quemó, pero Dios da nuevamente una orden a Jeremías y le dice que vuelva a escribir, que él le va a decir
la palabra que quiere que llegue al pueblo de Dios. Entonces vuelve a escribir lo mismo, ¿verdad? Que se arrepintieran de sus malos caminos y que se volvieran a Dios, porque si no, Él los iba a entregar a un pueblo malo. Pero como el pueblo de Dios no obedeció, volvió a escuchar, volvió a recibir el mensaje, el rey, porque resulta que Dios usó a otro varón para que le leyera lo que decía el pergamino por una segunda vez. Y ya era responsabilidad del rey escuchar lo que Dios quería decirle y allá de él si obedecía o no. Entonces nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos. Y tenemos una recompensa cuando nosotros somos obedientes. Dios nos ama, Dios nos respalda. Pero cuando somos desobedientes viene el castigo de Dios, y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. El Señor lo entregó a un pueblo malo que se posesionó de ellos, que los hizo sus esclavos, que los destruyó totalmente. Después de poder estar en paz, si obedecieran al recibir la palabra de Dios y volverse a Dios, entonces lo que sucedió fue lo contrario, ¿verdad? Nosotros debemos de anunciar de que Dios quiere que sean obedientes, de que seamos obedientes. Y nosotros podemos ser obedientes y debemos de ser obedientes a nuestras autoridades, primeramente a la palabra de Dios, a nuestras autoridades, autoridades impuestas por Dios, a los gobernantes, a nuestros pastores, a nuestros padres, a nuestras personas que nos aman, las personas mayores, ¿verdad? A nuestros maestros, a quien nos dan las clases en las escuelas. Debemos de ser obedientes porque son autoridades de que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces hemos aprendido algo muy precioso hoy, que la obediencia trae consecuencias. Y también la desobediencia trae sus consecuencias. Y que debemos de ser obedientes a Dios. Y vamos a aprender el versículo precioso. Dice, vamos a ponerlo aquí sobre la imagen. Anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido, te alabaré. El Salmo 22, 22. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo juntos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido, te alabaré. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en el pueblo reunido, ¿verdad? Y allí le alabaremos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a aprender este versículo y vamos a repetirlo y vamos a buscar la cita, porque nuestra enseñanza se encuentra en Jeremías 36, del 1 al 35, 36, ¿verdad? Y usted tiene una hojita como esta y entonces usted la va a pintar. Va a partir en 4, cada uno de esos cuadros tiene un orden y usted va a elaborar su propio pergamino. Yo así más o menos lo hice, usted lo puede hacer más bonito, ¿verdad? Esto así quedó mi pergamino, ¿verdad? Y son los pasos en la forma como se desarrolló la lección que aprendemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces así lo va a pegar usted. El paso número 1 y después el 2, el 3 y el sí. ¿Por qué usted de repente ve que esta figura está repetida? Pero no, porque recuerde que Dios ordenó por una segunda vez que se escribiera el pergamino, ¿verdad? Su palabra fuera escrita en pergamino. Gracias a Dios por su palabra. Nuevamente aprendemos algo nuevo, aprendemos un versículo y no olvidemos repasar nuestra enseñanza. Ese pergamino que usted va a elaborar le va a ayudar para repasar.
Nuevamente, gracias por estar pendiente de la clase. Gracias por hacer su trabajo. Gracias por hacerlo llegar por WhatsApp a nuestro contacto, ¿verdad? Porque esa es una forma como nosotros nos vemos motivadas y sabemos de que sí están poniendo atención, de que sí están aprendiendo, de que sí están memorizando la palabra, de que sí están haciendo su trabajo en casa. Sigamos adelante y nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite, a través de este medio. Dios me les bendiga. Hasta pronto.